¿Cuánto sabes de la guerra del Chaco? A ver qué dice la gente. Jorge Montaño, vía llamada, dice: ha sido una guerra absurda. 2 pueblos pobres se vieron manejados por intereses de extranjeros y toda una generación murió sin motivo. Y Osvaldo Guillén, vía llamada: esta guerra nos dio a muchos héroes como Rafael Pavón, un gran aviador que es comparable con el Barón Rojo. Y Sheriko Wolf dice: yo sé que mi abuelo materno la peleó, incluso fue prisionero de guerra. Fabio dice: fue una guerra como todas, absurda. La opinión de Fabio. En la guerra del Chaco, Bolivia perdió una gran extensión de tierra, pero conservó su riqueza en hidrocarburos. La Guerra del Chaco es uno de los eventos más trascendentales en la historia de nuestro país y de Sudamérica, hecho que inició el 9 de septiembre de 1932 durante el gobierno del doctor Daniel Salamanca y culminó el 12 de junio de 1935, enfrentando a Paraguay y Bolivia por el dominio del Chaco Boreal, que constaba de 650.000 kilómetros cuadrados. No olvidemos que Paraguay está saliendo todavía de la traumática guerra de la Triple Alianza. Y Bolivia está saliendo también con una tremenda y dramática cicatriz de la Guerra del Pacífico. Para Bolivia era vital controlar ese territorio. Su objetivo no era solamente el control del Chaco Boreal, sino alcanzar la región petrolífera boliviana. Gran parte de ese territorio no estaba explorado, ni había una posesión real del Estado. Fueron al menos 90.000 bajas entre paraguayos y bolivianos. Lo terrible fue que la mayor parte se debió a las condiciones de la guerra, entre mala alimentación y escasez de agua, deteriorando la salud de los soldados. Bueno, y vamos a conversar precisamente sobre la guerra del Chaco. Hemos invitado a Pablo Michel. Pablo, buenas noches, gracias por venir. Gracias, Jimmy. ¿Ganamos o perdimos la guerra del Chaco? Sería entrar dentro del maniqueísmo, de decir ganamos o perdimos. Yo pienso que hay que la guerra del Chaco dividirla en 2 partes. La primera, la parte bélica, que sí es una derrota en lo militar, aunque la última batalla, como diríamos un poco en la Segunda Guerra, Stalingrado, que cambia el transcurso de la guerra. Villamontes para nosotros, o sea, recuperamos todo lo que se había perdido esos 2 años, o 3 inclusive. Pero de todas formas es un fracaso en lo militar. Pero la guerra, como dice Clausewitz, el teórico militar de la guerra, el teórico dice: la guerra no solo se circunscribe al hecho armado como tal, sino también a lograr éxitos en las negociaciones y juegos geoestratégicos en la mesa de negociaciones. Entonces, por eso es que por lo menos yo digo que la guerra del Chaco dura 6 años, sino 3. 3 años en el campo de batalla y otros 3 en los juegos geopolíticos, geoestratégicos, en los cuales sí Bolivia logra los objetivos. El objetivo primario, llegar al río Paraguay, llegar al Atlántico por el río Paraguay. El tema del Standard Oil, de las petroleras, es algo muy secundario, pero hay que decirlo con toda claridad que el objetivo de Bolivia para iniciar la guerra, porque Bolivia inicia la guerra del Chaco, esto hay que decirlo, es que Bolivia tiene que salir al Atlántico por el río Paraguay después de la pérdida del Pacífico. Ese es el objetivo. El tema de las petroleras, ya cuando van cayendo los polos en los años de la guerra, entre 33 al 34, ya es un objetivo que Bolivia, después del fracaso militar que estaba teniendo, Bolivia quiere recuperar, quiere evitar además que los pozos se queden en manos paraguayas. Hay que decir ahora, 70 años después del conflicto, que Paraguay no ha obtenido ni un solo pozo de petróleo. Y esto es algo que nos debe alegrar a todos, indudablemente, porque ahorita en este momento no estaríamos hablando de bonanza, de satélites, de teleféricos, si no fuera por ese sacrificio de esa generación de los años 30 que defendió el petróleo. Pero hay que decir con propiedad que el primer objetivo de Bolivia, el objetivo de Estado, es salir al río Paraguay. ¿Cuántas bajas en realidad han habido? Esto también es interesante, Soraya, porque en todos los libros de historia manejamos las 50.000 cruces, los 50.000 caídos. O 60.000, como dice el internet. Sí, pero eso ya es terrible, y ni siquiera ahora hemos llegado, incluso el gran Roberto Querejasu habla de 50.000 muertos, y es muy comprensible para el momento que cuando él escribe Basamaclay, y luego sus documentos aclaratorios. Pero entre los años 80 hasta los años 90 y fines de los 90, se ha ido todavía armando el archivo militar que está en el Departamento Primero de Estado Mayor. Ahí se ha podido ver que en realidad ha habido una confusión, pareciera que es chiste, pero no lo es, entre bajas y muertos. Bajas las bajas entran muertos, heridos, desaparecidos, evacuados, todo. Muertos son las vidas que se han perdido.
En Bolivia se habló en un principio de 50.000 bajas, pero eso con el tiempo en el imaginario mutó a 50.000 muertos. Entonces imagínense, después de la guerra, en la posguerra inmediata, el peso tremendo en el derrotismo, en la forma mentis de la población, que va a tener 50.000 muertos, 50.000 cruces, con la parte contraria del Paraguay con 40.000 muertos, que sí está confirmado que fueron 40.000 muertos. A la luz de los documentos, y ahora sí, terminado todo el archivo del Estado Mayor, de bajas, de desaparecidos, todos los componentes, los que participaron en la Guerra del Chaco, los efectivos, podemos llegar a la conclusión que son 31.600 muertos bolivianos, y no 50.000. Imagínense la diferencia de 31.000 o 32.000 a 50.000. Pero eso va mucho en nuestra historia, porque nos gusta siempre a veces maximizar las derrotas, ¿no? Y obviamente porque entraron los siguientes gobiernos que trataban a los militares de echarles todo el fracaso de la guerra. Entonces, en la Guerra del Chaco, en mi criterio, ha habido luces, pero también, por supuesto, ha habido sombras, y en lo militar sí, la mala conducción de muchos de los mandos. Pero de los oficiales hacia abajo, y las tropas se comportaron pues heroica y dignamente. Una de las cosas que yo más rescato en relación a las más de 10 guerras internacionales que tuvo Bolivia en la República es que por primera vez en la Guerra del Chaco se unen, ves en una trinchera, apellidos como Iturri, apellidos como Daza, Mamani, Ferrari, compartiendo en esa hermandad, en esa camaradería, una misma trinchera. Ahí es donde realmente van a hacer esta cuestión de la Bolivia profunda y los elementos que van a originar la revolución, todo el proceso de la revolución que va a terminar el 52, ¿no? O va a culminar el 52. Claro, el corralito de Villamontes te marca un punto de inflexión muy claro en lo que significa la historia propia de la contienda, de la Guerra del Chaco, ¿no? Porque, claro, era una guerra de posiciones, ya que hemos empezado a hablar en el plano militar, es decir, trinchera contra trinchera, es decir, había un avance, había un ataque, un contraataque, pero no había nada más. Y algo que se le discute mucho al tema de Salamanca cuando él está de presidente, ¿no? Correcto. Y la estrategia de Hans Kunt no era de la guerra moderna, era de una guerra muy parecida a la Primera Guerra Mundial. Solamente que creo que en la Guerra del Chaco no se utilizaron gases. Pero volviendo, se han utilizado algunos gases. En el corralito de Villamontes hay una gran decepción generalizada entre algunos oficiales, justamente por la forma de conducir la guerra. Que era una forma de conducir la guerra que, si bien tomaba en cuenta, como tú decías, apellidos, digamos, coloniales, por así decirlo, con apellidos campesinos, mantenía una distancia entre el oficial superior, que era normalmente de buena familia, y la tropa. Y eso generó una gran molestia, ¿verdad? Es decir, para mí es un punto de inflexión clarísimo. Bueno, en realidad el tema de la participación indígena viene ya en la tercera y cuarta fase de la guerra. Hay que decir que en el 32, la primera fase de la guerra, bueno, dividiendo en 4 fases, que es lo que muchos historiadores han dicho, la Guerra del Chaco, en la primera fase solamente participa clase media y además todos los reservistas de los primeros escalones. Hay que tener en cuenta que el servicio militar en esa época duraba 2 años, el 32. El 33 sigue la clase media, pero se está agotando. Y entra también lo que se llamaba el cholo, se manejaba como el cholerillo, los artesanos que también entran. Hay pedidos de muchos, los mineros que quieren ir, pero muchos prefieren que los mineros sigan, por ejemplo, trabajando en las minas, porque eso era para el erario nacional. Pero cuando se empieza a acabar esta clase media, y es muy interesante y muy revelador lo que dice don Elizardo Pérez en sus cartas, él mismo, el 33, muy diferente a lo que él mismo dice, el 34, él se refiere al 33, 34, que los indígenas eran raptados de las tierras, las madres venían con lágrimas en los ojos. Claro, había una leva forzosa. Claro, y eran secuestrados sin poderse despedir. Eso lo dice Elizardo Pérez hasta el 34, pero el 35 el propio Elizardo Pérez dice otra cosa muy distinta. Ahora son los indígenas y son sus padres llevando además alimentos y víveres los que van a los puestos de reclutamiento. Es un milagro. O sea, ¿qué ha pasado en ese año? Ese indígena que no era considerado boliviano porque no se le permitió participar en ninguna de las guerras, ni en el Pacífico, ni en el Acre, ni en ninguna de las otras. Y ahí conoce, pues ahí en ese espacio que decíamos la trinchera, es donde se va conociendo y se siente pues el boliviano. Entonces por eso es que ya el indígena para la última fase de la guerra, el año 34 al 35, ya participa. Y los vemos participando, no así en Boquerón, por ejemplo, que es el año 32. Correcto. Pero no solo participando, sino llorando, sangrando, peleando al lado de los otros bolivianos, y desde entonces hay un concepto de nación diferente que fructifica
en el 52. Pablo, muchísimas gracias. No, encantado, pues, qué placer. Muy bien. Muchas gracias, encantado.